Pedro Sánchez refuerza los lazos de España con China y apuesta por Pekín como mediador en la guerra de Irán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. En su viaje oficial a Pekín, el presidente del Gobierno español ha cerrado importantes acuerdos bilaterales entre España y China centrados en la cooperación económica. Pero el viaje tiene también un calado geopolítico clave. Sánchez ha respaldado el papel de China como mediador en la guerra de Irán. Madrid confía en la capacidad e influencia de Xi Jinping para rebajar la tensión en la región, consolidando a España como un puente entre Europa y los intereses asiáticos. Durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos, Sánchez evitó valorar la decisión del juez Peinado de procesar a su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. Mientras, la crisis en Irán no avanza hacia una solución. Donald Trump anunció un bloqueo total de todos los puertos iraníes, utilizando para ello al ejército estadounidense. Esta maniobra busca paralizar por completo la capacidad comercial y logística de Teherán. La decisión de la Casa Blanca coloca a la región al borde de una confrontación militar directa, con los aliados internacionales observando con preocupación una medida que amenaza con cerrar definitivamente las vías de exportaciones en el Golfo. Comenzamos con el informativo. El presidente español Pedro Sánchez se ha reunido este martes en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping en lo que supone su cuarta visita de Estado al país asiático en poco más de 3 años. Sánchez ha defendido este martes en Pekín el papel de China como actor clave para la estabilidad internacional y la búsqueda de la paz en Oriente Medio, al tiempo que ha anunciado un paquete de 19 acuerdos bilaterales, entre ellos 10 centrados en el comercio, que refuerzan la relación económica entre ambos países. He tenido la oportunidad de comentar con el presidente Xi las reformas que nuestro sistema multilateral necesita para reconocer de mejor manera la realidad multipolar del mundo de hoy. Muchos analistas consultados por medios como Bloomberg creen que Sánchez, quien por ejemplo se reunió este lunes con el CEO de Xiaomi en su fábrica, busca proporcionar a las empresas españolas conocimiento técnico de los gigantes de la segunda economía mundial, pero consideran difícil que compartan dicho acceso. El gobierno español afirma que Sánchez también mantendrá conversaciones con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el máximo responsable legislativo, Zhao Leji, durante su visita, donde también ha pasado por la prestigiosa Universidad Tsinghua de Pekín. Sánchez pretende impulsar las relaciones comerciales entre ambos países después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con cortar el comercio con la nación ibérica, aunque la política comercial de los 27 estados de la Unión estén dirigidas desde la Comisión y no sean soberanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el ejército de su país ha iniciado el bloqueo de todos los puertos iraníes en un intento por aumentar la presión sobre Irán para que reabra el crucial estrecho de Hormuz. En declaraciones realizadas el lunes en la Casa Blanca, Trump acusó a Teherán de tener como rehén a la economía mundial mientras los precios del gas siguen disparándose y el crudo Brent se acerca de nuevo a la marca de los $100 por barril. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos insistió en que Irán desea, con todas sus fuerzas, llegar a un acuerdo, alegando que se han puesto en contacto con Washington para reanudar las negociaciones. No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo porque eso es lo que están haciendo. Realmente están chantajeando al mundo. No vamos a permitir que eso suceda. Esta mañana nos han llamado las personas pertinentes y quieren llegar a un acuerdo. Les gustaría llegar a un acuerdo. Irán ha subrayado que las exigencias ilegales de Estados Unidos están impidiendo que se alcance un acuerdo. Hemos asistido a las negociaciones aportando toda nuestra experiencia y conocimiento, así como todo lo que sabemos sobre Estados Unidos en las negociaciones. Creemos que si evitan las exigencias ilegales y reconocen nuestros derechos e intereses legítimos, las negociaciones tendrán éxito. Las plataformas de seguimiento de buques indican que el bloqueo estadounidense ha provocado que al menos 2 petroleros que se acercaban al estrecho de Hormuz dieran media vuelta el martes. En las últimas 6 semanas solo se ha permitido el paso a buques iraníes y a algunos barcos considerados aliados, a cambio de una tarifa considerable. La administración Trump afirma que el bloqueo tiene por objeto asfixiar económicamente a Irán hasta que se rinda. Teherán ha amenazado con atacar a todos los puertos del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán en represalia por la escalada de Estados Unidos. Las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 1.639 personas en 2025, según han informado 2 ONG pro derechos humanos. En un informe anual conjunto, la organización noruega Iran Human Rights y una segunda con sede en París, Together Against the Death Penalty, afirmaron que existe el riesgo de que se produzcan aún más ejecuciones a raíz de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la teocracia persa.
Sus responsables instan a ambos contendientes a situar la pena de muerte en el centro de cualquier negociación con Teherán, una petición que se produce después de que Israel haya reinstaurado la pena de muerte contra actos de agresión que un juez determine que son contrarios a la existencia del Estado. El número de ejecuciones en Irán ha supuesto un aumento del 68% con respecto a las 975 personas que Irán ejecutó en 2024, una cifra que incluye a 48 mujeres. Existe un grave riesgo, señala el informe, de que las ejecuciones se utilicen aún más ampliamente como herramienta de opresión y represión. El número de ejecuciones fue, con diferencia, el más alto desde que IHR comenzó a registrarlas en 2008 y el mayor registrado desde 1989. La presidenta del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo advierte de un impacto económico mucho más grave en la Unión Europea si la guerra en Oriente Medio se intensifica. Según explicó, las consecuencias económicas están directamente relacionadas con el fuerte aumento de los precios de la energía. Con un barril de petróleo en torno a los $100 durante un periodo prolongado, el impacto en el crecimiento de los países donde operamos sería de menos 0,4 puntos, es decir, una caída de 0,4%, junto con un aumento de la inflación de alrededor de 1,5%. Esto no implica una recesión, pero si la situación empeora, el impacto sería más amplio y significativo. La semana pasada, el BERD anunció su plan de canalizar 5.000 millones de euros en inversiones en 2026 hacia países de Oriente Medio afectados por las repercusiones económicas del conflicto. Cuando los bancos del sector privado reducen su exposición o disminuyen sus inversiones en estos países, nosotros intervenimos como un banco contracíclico con el objetivo de seguir apoyando la inversión. La respuesta inicial del banco se centrará en economías directamente afectadas por el conflicto como Irak y Líbano, así como en países vecinos como Egipto. España acelera en la carrera militar del siglo XXI. El país está intensificando el desarrollo de sus capacidades y armas hipersónicas, una tecnología capaz de superar 5 veces la velocidad del sonido. Estos avances buscan modernizar la capacidad de defensa nacional ante las nuevas amenazas globales. El programa español se centra en la precisión y la velocidad, situando a la industria de defensa nacional en la vanguardia europea para garantizar la protección del espacio aéreo en un escenario internacional cada vez más complejo. Les ofrecemos un completo reportaje en nuestra página web. En un discurso de 3 horas este lunes, el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, pidió la rápida formación de un nuevo gobierno, con el objetivo de formalizar el traspaso de poder el 5 de mayo. Tras su contundente victoria el domingo, Magyar expuso las prioridades inmediatas de su futuro ejecutivo, centradas en restaurar las instituciones democráticas. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que esto marque realmente el inicio de una nueva era, porque el pueblo húngaro no votó por un simple cambio de gobierno, sino por un cambio completo de régimen. En relación con el conflicto en Ucrania, Magyar confirmó que no bloqueará un préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Kiev, aunque insistió en que Hungría no contribuirá al fondo. También reiteró su oposición a una adhesión acelerada a la UE de un país en guerra. En materia energética, el líder entrante adoptó un tono pragmático, aunque pretende poner fin a la dependencia de la energía rusa para 2035, afirmó que Budapest seguirá comprando petróleo ruso a corto plazo para garantizar la competitividad económica. Magyar también planea mantener la valla fronteriza en el sur y sigue oponiéndose al pacto migratorio de la UE. No obstante, expresó su voluntad de resolver las multas diarias de 1 millón de euros impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la legislación de asilo. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, las elecciones húngaras del domingo dieron un resultado positivo y europeo que abre nuevas oportunidades entre ambos países. Esperamos que esto abra una nueva página en nuestras relaciones bilaterales con Hungría. Estamos centrados en una vía de buena vecindad. El politólogo ucraniano Petro Olechuk cree que el nuevo gobierno húngaro levantará pronto su veto al préstamo destinado a Ucrania.
Ya hay información de que el nuevo gobierno muy probablemente desbloqueará un préstamo para Ucrania de 90.000 millones de euros y no bloqueará un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Además, lo hará por razones completamente pragmáticas. Incluso antes de las elecciones, Magyar anunció que su principal objetivo es restablecer las relaciones con la Unión Europea, desbloquear todos los fondos asignados por la Unión Europea, pero congelados debido a las políticas del gobierno de Víktor Orbán. Rusia espera que continúen las relaciones pragmáticas con el nuevo líder húngaro, según dijo el portavoz del Kremlin, añadiendo que Moscú no felicitará a Péter Magyar por su victoria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que quiere avanzar de forma rápida en el restablecimiento de las relaciones entre Bruselas y Budapest. Sus declaraciones llegan un día después de que Péter Magyar lograra la victoria en las elecciones húngaras y pusiera fin a los 16 años de poder ininterrumpido de Víktor Orbán. Magyar y su partido se encaminan a obtener una supermayoría que necesitará para revertir las profundas reformas impulsadas por Orbán. El pueblo de Hungría ha hablado y ha recuperado su camino europeo. Es una victoria para las libertades fundamentales. Con este resultado nuestra unión es más fuerte y nuestra unión está más unida. Fue una noche excepcional. Empezaremos a trabajar con el nuevo gobierno lo antes posible. Se espera que los contactos entre Bruselas y Budapest comiencen de inmediato una vez que Magyar asuma formalmente el cargo, previsiblemente a mediados de mayo. La Comisión Europea mantiene congelados actualmente unos 17.000 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación COVID debido a diversos conflictos legales con Budapest relacionados con el Estado de Derecho, la independencia judicial, la libertad académica, la legislación de asilo y los derechos LGBTQ+. Para Magyar, la liberación de los fondos europeos es una prioridad absoluta. El futuro primer ministro cree que su supermayoría le permitirá aprobar las reformas necesarias y cumplir las condiciones establecidas por la Comisión para desbloquear los fondos. La organización Greenpeace ha advertido de que un hipotético colapso del refugio interior contra la radiación de la desmantelada central nuclear de Chernóbil podría provocar una liberación catastrófica de radioactividad al medio ambiente. Esta advertencia llega pocos días antes del 40º aniversario del desastre de la central, sucedido en la Ucrania soviética, cuando un reactor de la misma explotó en 1986, liberando nubes radioactivas sobre gran parte de Europa en lo que sigue siendo el peor desastre nuclear de la historia. Tras el desastre, se construyó una estructura interior de acero y hormigón alrededor del reactor destruido para evitar nuevas fugas de radiación. Años más tarde, se añadió una cúpula de alta tecnología alrededor de la estructura para proporcionar una protección adicional. Sin embargo, el año pasado, un dron ruso impactó contra esta cubierta exterior. Y Greenpeace afirmó que, a pesar de algunas obras, el escudo protector aún no se ha reparado por completo. La organización medioambiental advierte ahora de que esto aumenta el riesgo de fuga de radioactividad, especialmente en caso de que se derrumbe la estructura interna. Pero los continuos ataques de Rusia han impedido que se realicen más obras en el emplazamiento. Además de la advertencia de Greenpeace, el director de la central también ha advertido de que, si un misil cayese cerca de las instalaciones, la estructura podría correr el riesgo de derrumbarse debido al impacto. Keiko Fujimori vuelve a situarse a las puertas de la presidencia de Perú. Con el 55% del escrutinio, la candidata de Fuerza Popular obtiene un 17% de los votos y avanza a una segunda vuelta que disputaría, por ahora, con Rafael López Aliaga, representante de la derecha ultraconservadora. Fujimori, marcada por el legado de su padre y por el rechazo que genera en parte del electorado, ha sostenido su candidatura gracias a un núcleo duro de votantes y a una estrategia centrada en el orden y la seguridad. Frente a ella, López Aliaga ha crecido en las últimas horas con un discurso similar en una contienda que apunta a un giro a la derecha en el país. En un país golpeado por la inestabilidad política, el resultado final mantiene la incertidumbre. La clave estará, una vez más, en la capacidad del antifujimorismo para frenar a Fujimori en la segunda vuelta. El proceso electoral, sin embargo, ha estado marcado por la polémica. Fallos logísticos obligaron a ampliar la votación hasta el lunes para miles de ciudadanos, mientras la policía detuvo a un exalto cargo electoral por su presunta responsabilidad en los retrasos. El tesoro cinematográfico olvidado en un baúl durante más de un siglo ya es de dominio público.
El profesor jubilado Bill McFarland no tenía ni idea del secreto que escondían los rollos en blanco y negro que acumulaban polvo en su ático familiar. Mi bisabuelo nos dejó este baúl que contenía 10 bobinas de películas mudas en blanco y negro, y nadie en mi familia sabía de qué trataban. Nobody that I know in the family ever knew what was on them. Tras abrir el cofre y descubrir una decena de rollos de película, McFarland se puso en contacto con los archiveros de la Biblioteca del Congreso en Culpeper, Virginia. Esto marcó el inicio de un largo proceso de restauración e identificación de los rollos que presentaban graves daños en algunas partes. Finalmente, se llegó a una conclusión. Uno de ellos contenía una película perdida de Georges Méliès, considerado uno de los primeros directores de cine de la historia. George empieza a mirar y reconoce a Georges Méliès. Se dice, anda, sí es George. Y luego ve la estrella que hay en el escenario. Hizo una foto de la película y se la mandamos a un experto. Ese mismo día recibimos una respuesta que decía, enhorabuena, han encontrado una película perdida de Méliès. Titulada Gugus y el autómata, esta película reaparecida de apenas 45 segundos de duración se rodó en 1897, tan solo 2 años después de la primera proyección cinematográfica de los hermanos Lumière. Georges Méliès nació en 1861 en el seno de una familia acomodada. Al tener poco interés en el negocio de calzado de su padre, abandonó la empresa familiar para dedicarse a la magia. Cuenta la leyenda que Méliès estaba filmando un desfile cuando su cámara se atascó, así que dejó de grabar para poner el aparato en marcha. Y cuando vio la película, el desfile militar estaba avanzando con los soldados, cuando de repente aparece un coche fúnebre. Fue entonces cuando comprendió que apagando y encendiendo la cámara de nuevo, podía crear ese efecto especial basado en el tiempo. Fascinado por el cinematógrafo, Méliès llegó a rodar más de 520 películas, entre ellas la famosa Viaje a la Luna, considerada como una de las primeras películas de ciencia ficción. Es ampliamente reconocido como un pionero de los efectos especiales en el cine. ¿Cómo influyen las diferencias políticas en la opinión de los europeos sobre Oriente Medio? Muchos europeos dicen estar profundamente preocupados por la guerra según un nuevo estudio de Ipsos, siendo los italianos, franceses y neerlandeses los más afectados. De hecho, 3/4 partes de los encuestados neerlandeses están más preocupados por la guerra en Oriente Medio que por las de Ucrania y Gaza. Casi 8 de cada 10 encuestados franceses temen una escalada del conflicto más allá de Oriente Medio, mientras que más de 3 de cada 10 italianos comparten la misma preocupación. Las consecuencias económicas del conflicto también figuran entre las principales preocupaciones de los europeos, con más de 6 de cada 10 franceses que declaran estar a favor de que se adopten medidas para congelar o reducir los precios del combustible y para combatir el aumento de los costes. Las preferencias políticas también influyen en las preocupaciones de los ciudadanos y su apoyo a las diferentes medidas. En Italia, los votantes de centro están más preocupados por una posible extensión del conflicto. Por el contrario, los partidarios de la derecha están más preocupados por las consecuencias económicas y el riesgo de terrorismo derivado de la guerra. En Países Bajos, el apoyo a una intervención militar es mayor entre los votantes de los partidos conservadores, mientras que los votantes de izquierda son más propensos a oponerse a ello. 4 de cada 10 consideran que una intervención es algo negativo en comparación con un 21% que la ve de forma positiva. Una parte significativa se mantiene neutral o indecisa. La Unión Europea no ha creado una oficina para deshacer el Brexit. Una serie de publicaciones falsas en Internet afirma que el Consejo Europeo ha establecido una oficina de alineación estratégica del Reino Unido en Bruselas para reintegrar a Londres en la Unión Europea. Este post afirma que la oficina se ha instalado en el edificio principal de la Unión Europea e insinúa que el Brexit pronto llegará a su fin, mientras que este otro dice que esto demuestra que la Unión Europea quiere avanzar con generosidad e insta a los británicos a no desperdiciar la oportunidad. Para desgracia de quienes deseaban permanecer o reincorporarse
sumarse a la Unión, este no es el caso. Un portavoz del Consejo Europeo describió el asunto como un caso típico de desinformación, ya que no se ha creado tal oficina. Afirmaron que el grupo de trabajo sobre el Reino Unido, el órgano del Consejo encargado de gestionar las relaciones post-Brexit, también confirmó que las afirmaciones eran inexactas. Dicho esto, sí es cierto que el Reino Unido está intentando estrechar sus lazos con la Unión Europea casi 10 años después del referéndum que provocó su salida y tras sucesivos gobiernos conservadores que lo alejaron del bloque. También contactamos con la misión del Reino Unido ante la Unión Europea, que nos remitió a un discurso del primer ministro Keir Starmer. Nuestro interés nacional a largo plazo requiere una asociación más estrecha con nuestros aliados en Europa y con la Unión Europea. El Brexit causó un daño profundo a nuestra economía. Específicamente, el Reino Unido busca una cooperación económica y de seguridad más estrecha como parte del reinicio europeo del gobierno laborista, que ya ha acordado su reingreso en el programa Erasmus. Con la cumbre Reino Unido-Unión Europea programada para finales de este año, queda por ver exactamente cómo se alinearán ambas partes, pero no hay duda de que el discurso proeuropeo del actual gobierno británico es cada vez más fuerte. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo. I don't know where you. Okay, very good. Oh, wait, I'm thinking of those guys over there. That's the media. That's what they think. Thank you. Thank you very much. Thank you. One with the ladies, please. Ladies together, please. With the ladies, please. Thank you. Thank you. McDonald's. Nice to see you. Nice to meet you. I have your DoorDash order for you, Mr. President. That's very nice. Look at this. This doesn't look staged, does it? They're all your favorites. That's right. These are good. DoorDash is doing a good job. We So, try. the reason for this is the fact that I heard you picked up an extra $11,000 that you didn't think it, because the tax bill was so big, the refund was the biggest you've ever had. Is that a correct statement? It definitely was. Would you like to do a little news conference or anything? Maybe. Yeah. I heard you're a great supporter. We appreciate it. Thank you. Wait. Potentially. Yes, very. Mr. President, can I ask you something That's about great. Thank you. You reminded me.